Memorias del futuro. Libro 1. La semilla. Capítulo G. Episodio 1. Tercera Guerra Mundial. Mar de Filipinas, 2036. La mañana del 20 de septiembre en el mar de Filipinas, el sol se notaba candente, auguraba una dura jornada, o quizás el fin de una era. Una embarcación pesquera con bandera filipina navegaba tranquilamente por las aguas del mar de Filipinas, muy cercana a las costas de Taiwán. De cerca, una embarcación militar china patrullaba, escudándose en que navegaban en aguas internacionales y muy cerca de su isla, supuestamente Taiwán. Instaron a los filipinos a retirarse del lugar. Los filipinos, militarmente inferiores y en clara desventaja, optaron por lo sano, dejar de manera pacífica el lugar. Sin embargo, cerca de ahí, otra muy pequeña embarcación, esta vez taiwanesa, navegaba, también en labores de pesca en la zona. Sin embargo, evidentemente, cercana a sus aguas territoriales, es decir, Taiwán. El buque chino no fue equitativo con ellos. A base de cañonazos de agua los obligaron a retirarse, con mucho lujo de violencia. Desafortunadamente, el pequeño pesquero fue hundido. El capitán taiwanés activó la llamada de auxilio antes de naufragar, los filipinos también. Los filipinos, además, avisaron a su guardia costera, quienes activaron la alerta directa a embarcaciones militares de la séptima flota estadounidense del Comando Indo-Pacífico de los Estados Unidos de América. Acto seguido, como fichas de dominó, una causa empujó a la otra. La llamada fue captada en aguas cercanas a la ciudad portuaria de Kaohsiung, donde existe el puerto militar taiwanés. La llamada empujó inmediatamente a los buques taiwaneses que debían responder a la aparición de amenazas chinas en el mar, lo que implicó el despliegue de la brigada de misiles Haifeng y embarcaciones ligeras. Tras la detección del barco chino en radares, dos corbetas de la clase Tuochang, rápidas, sigilosas y con capacidad para transportar misiles tanto antibuque como antiaéreos, iniciaron la salida de emergencia desde el puerto, alcanzando una velocidad de 30 nudos, es decir, unos 56 km por hora, para posicionarse tácticamente y preparar un posible lanzamiento de misiles antibuque Xiongfeng 3, reconocidos por su capacidad supersónica y de medio alcance. Por parte de Taiwán, era evidente una posición disuasoria. Más tarde, se unieron a ellas dos barcos ligeros Huanghua 4, capaces de cargar hasta 4 proyectiles antibuque. El buque de la Guardia Costera chino fue defendido rápidamente por la fragata costera china CNS Henyan, quien navegaba de guardia por la zona. Equivocada, penosa y desafortunadamente, la fragata china abrió fuego, dejando maltrechas las embarcaciones taiwanesas. Estas, sin embargo, hundieron el buque de la Guardia Costera china antes de emprender la retirada, replegándose al puerto de Kaohsiung. En la persecución, la fragata estaba predispuesta sabiendo que entraba a zona económica del litoral taiwanés. A la fragata no le importó y acabó hundiendo una de las corbetas taiwanesas a inmediaciones del puerto. Pero su atrevimiento tuvo un recibimiento sangriento en el puerto. Ante esto, 4 buques chinos más arribaron a fuego y golpe. Asimismo, también una oleada de cazas J-15 del portaaviones Liaoning chino, usados para bombardear el puerto, eliminando las defensas de este. A espaldas de los buques chinos hizo acto de presencia el BRP José Rizal filipino hundiendo 2 corbetas chinas. Los J-15 dieron fuego discreción al José Rizal, dejándolo muy maltrecho, hasta que, milagrosamente 10 F-35 Lightning, desplegados directamente del USS Gerald R. Ford, CVN-78, enclavado a las afueras de la isla de Guam,
respondieron al fuego de las aeronaves chinas. China encontró la excusa correcta para lanzar todo su arsenal hacia Taiwán, y Estados Unidos no lo iba a permitir. La noticia voló como reguero de pólvora en el mundo. Europa, septiembre de 2036. Ucrania, Rusia. Un momento después de los eventos de China Meridional, el mismo 20 de septiembre, a las 1200 horas de Kiev, Ucrania lanza un feroz ataque de misiles Patriot y drones a la capital rusa, destruyendo la parte oriental del Kremlin. Rusia respondió rápidamente con una oleada de drones y misiles Zircon hacia Kiev, destruyéndola en un 70%. La OTAN y Estados Unidos muestran indignación, pero el presidente Putin anuncia que los misiles Patriot fueron guiados desde satélites de la OTAN o mínimo de Estados Unidos, por lo que oficialmente debían esperar una respuesta proporcional a la ayuda que estos estarían entregando a Kiev. Horas de tensa calma. Europa, septiembre de 2036. Suwałki, Polonia. Más tarde, en el poblado de Suwałki, un batallón de tanques es estacionado en el lugar, en el que accidentalmente se topan con una brigada de soldados bielorrusos que se dirigían apresuradamente a Kaliningrado, escoltando un camión de raras especificaciones. Los tanques se ven obligados a parar el convoy bielorruso, a lo que estos se niegan, acelerando el paso. Acto seguido, los tanques abren fuego y destruyen la avanzada bielorrusa, dejando ileso el camión. En instantes, un enjambre de Sukhoi Su-25 Frogfot bombardeó al batallón de tanques polacos, pero Polonia respondió rápidamente con un escuadrón de los recién adquiridos F-35, eliminando a los Sukhoi, pero menguando a solo un par de cazas F-35. El camión bielorruso llevaba una ojiva nuclear. Fue así como la OTAN entró a la guerra contra Rusia desde Europa. Mar del Japón, septiembre de 2036. Cerca del puerto de Sokcho, Corea del Sur. En un movimiento rápido, desde las 1400 horas de Kiev, 2000 horas de Seúl, Japón, en tarea conjunta con Corea del Sur, deciden realizar una operación coordinada junto a Estados Unidos. Desembarco de Japón en la playa de Gakkenri, al sureste de Norcorea. A su vez, de invasión de Surcorea por tierra desde Kaesong. Un cuarteto de destructores estadounidenses apoyó el desembarco desde el mar de Japón. Haciendo una pinza, Japón pretendía disminuir las fuerzas de Kim Jong-un de sur a norte, desde el este, y Surcorea desde el sur hacia Pyongyang. Esta, ocupando la mayor parte del desgaste militar. En desbandada, y como medida precautoria, Kim Jong-un mudó su capital a Kusong, pero fortificando militarmente aún más Pyongyang. El ejército japonés perdió el 60% de sus divisiones expedicionarias a Norcorea, pero ganaron terreno posicionándose en la tercera parte de la península norcoreana. Una segunda oleada expedicionaria reforzaría la ocupación. Corea del Sur también sufrió sangre. Su ejército logró posicionarse tambaleante en Pyongyang, pero no aseguraron la victoria. Kim Jong desde Kusong se fortaleció y decidió hacer su bastión ahí. Fue así como perdió su capital, pero ganó fuerza y se reestructuró con menor tamaño geográfico, pero mayor densidad militar, cual si fuera una cuña. La guerra del Mar Amarillo apenas empezaba. Medio Oriente, septiembre de 2036. Israel. Musulmania, en una operación conjunta relámpago, atacó desde Irán por medio de sus misiles Fatah-3 y desde Egipto por medio de una invasión por tierra con tanques. Además, en un desembarco desde el Golfo de Aqaba por parte de Yemen, añadiendo bombardeos desde el Líbano. Tel Aviv fue destruida en su 40%, una minoría se refugió en Jerusalén y Belén.
pero resistió las embestidas gracias a la ayuda estadounidense, quien, sin embargo, estaba sumamente ocupada con China, OTAN, Coreas y otros frentes. La Tercera Guerra estalló en 2036. Como en las anteriores grandes guerras, hubo aliados y países de eje. Este nuevo eje era conformado por todo lo antioccidental, es decir, los aliados eran los comunes a Estados Unidos y los demás eran los inversos. La Liga Árabe, Musulmania, BRICS, Corea del Norte y China, contra Estados Unidos, Europa, Sur Corea, Japón, Australia, Filipinas y Canadá. Estados Unidos ya no tenía la popularidad de otros tiempos. Pero, de otra forma, no había manera de parar la amenaza rusa en Europa, China en Lejano Oriente y musulmanes en Medio Oriente. Muchos países fueron neutrales, incluso de algunos asociados a los involucrados, por ejemplo, Brasil, Sudáfrica e India. Este último, por cierto, aunque pertenecía a una asociación bélicamente contra lo occidental, mantenía fuertes lazos occidentales, pues contaba con un gran apoyo norteamericano. Dada su enemistad con los países musulmanes, se mantuvo neutral, pero simpatizando con los aliados. La lucha fue casi hombre a hombre. Los alemanes y japoneses sacaron a la luz una nueva forma de combate. Pudieron llamarse ground drones. Tenían formas caprichosas. Aunque cualquiera pudiera afirmar que pudieran tener forma humana, su tecnología era muy rudimentaria y su armamento, aunque mortífero, era de capacidades complicadas de usar. Sufrieron muchas bajas de estos aparatos, pero sirvieron de punta de lanza para la perfección bélica. Los americanos, franceses e ingleses sacaron también ground drones utilizándolos como armas de destrucción, ya no solo como espías. Los chinos y rusos utilizaron las armas espaciales para empezar una nueva era, la verdadera guerra espacial. Utilizaban naves que podían volar sin tripulación, drones espaciales, y eliminar satélites en el espacio. Aunque su éxito no fue rotundo, contaron con algunas batallas ganadas generando fallos de comunicación en tierra. Ningún frente daba cuartel. Fue un gran laboratorio para las pruebas de nuevas armas convencionales. Sin embargo, siempre existía el verdadero temor de la utilización nuclear. Pudiera afirmarse, contrariamente a los que decían que la guerra en el futuro podía haber durado horas con las armas de destrucción masiva creadas, lo cierto fue que, dado que no se utilizaron estos métodos de destrucción, la guerra alargaba la agonía del mundo. Una parte de los cambios conceptuales que más tarde imperaron en la nueva filosofía de guerra en el mundo fue evitar lo mayor posible la destrucción de la civilización. Lo más buscado era eliminar posibilidades técnicas y convencer al enemigo dominado de que no puede seguir peleando, pues podría morir. Sin embargo, esta parte evolucionada y civilizada de pensar tardaría aún en llegar. Algunos países anteriormente neutrales empezaron a entrar a escena, como México, Argentina, Brasil, Sudáfrica, Malasia, Nueva Zelanda, España, Irlanda, Escocia, Portugal. La matanza se empezó a poner crítica. Cuando los chinos entraron con todo su arsenal, la balanza se empezó a inclinar. Los musulmanes, apoyados por China y Rusia, ya consideraban un triunfo suyo esta situación. Los campos de batalla no eran, como en antiguas épocas, en tierra de alguno de los enemigos. Las principales batallas se libraron en los mares y en zonas aéreas cercanas a alguno de los enemigos. Los estados poderosos sabían que una excelente defensa es el que da los mejores y mayor cantidad de golpes ofensivos, lo más alejado posible de sus territorios. Sin embargo, todos sabemos que las mejores defensivas ganan campeonatos. Guerra Espacial 2036.
La abundancia de infraestructura espacial había dado situación táctica a la mayoría de los países. Ya las otrora grandes potencias tenían población, incluso en pequeñas cápsulas espaciales. Sin embargo, lo verdaderamente táctico de la situación era la enorme cantidad de satélites que manejaban grandes cantidades de información con respecto a diversas situaciones de sus dueños en la Tierra. Especialmente esos satélites que se utilizaban como satélites espía, había otros que controlaban el geoposicionamiento global, otros más que eran satélites militares. Esos eran verdaderos objetivos estratégicos de guerra. Estados Unidos empezó con un sistema de defensa espacial en el siglo XX con el presidente Reagan a la cabeza. Esto fue cuando el país norteamericano fungía como líder mundial. En el 2028 China, Rusia, Japón, Francia, Inglaterra, Alemania, India, Israel y Canadá contaban ya con un programa avanzado de defensa espacial. Sin embargo, en Tel Aviv, en uno de los países de mayor crecimiento y desarrollo de esa época, Israel, en Eversoul Ltd., la empresa de un rebelde de su país y multimillonario empresario ruso, se descubrió el uso controlado y la aplicación de una nueva arma que prontamente sustituiría a las balas y la pólvora, el Masier. Llamado por muchos el rayo negativo, puso fin a muchas confrontaciones bélicas en el campo de batalla. Capaz de rebanar el acero y doblar el titanio, el Masier fue el arma que dio el giro de triunfo en la Tercera Guerra Mundial, posicionó el nuevo orden mundial y logró dar por terminado el conflicto. Conclusiones. La retórica final, al término de 3 largos años, fue que nadie ganó la guerra. Los medios de comunicación occidentales aún eran fuente inmensa de influencia mundial y aseguraban que sus países seguían avanzando a pesar de sus enormes pérdidas. Todo mundo supo el resultado final, era algo evidente. Rusia salió raspado y debilitado, pero avante. Norcorea se fortaleció aún más. Estados Unidos fue el gran perdedor. Europa finalizó empatada, pero más unida que nunca. Y el gran campeón fue China. Musulmania, aunque volvió a perder, ganó. Pues con el respaldo de China y Rusia se fortalecería mucho en tiempos venideros. Este nuevo orden mundial favorecería a muchos, pues el rey muerto jalaba a nuevos líderes regionales, quienes tomaban el nuevo rol con gusto. No sabemos si la nueva era sea de terror o de nuevo comienzo. Se sabe, eso lo definirá la nueva historia. Esa que viene en el futuro. Esa que queda en la memoria. En la memoria del futuro.